Muy buenas damas, butrules y viciosos del ajedrez en general, aquí con todos vosotros JR Junior y Mou en Aquí nuestra estamos. sección Campeones del Mundo sin Corona. Hacemos la continuación del vídeo sobre el gran Paul Keres, nuestro jugador favorito que no fue campeón del mundo. Así es. Así que sin más, comenzamos. Muy buenas, vamos a ver la partida que enfrentó a Paul Keres con las piezas blancas en 1940 contra Pietrovs Vladimirs. Esta partida fue 2 años después de que nuestro amigo Paul Keres ganase el torneo más importante conocido de la historia del ajedrez, que fue nada más y nada menos Mou que Avro 1938. Torneo donde estaban los mejores jugadores de la época, campeones del mundo, ex campeones del mundo y aspirantes al título mundial. Comenzamos con la partida. Paul Keres jugó E4, ya que era conocido por ser un jugador agresivo en casi todas sus partidas, sobre todo a comienzos. Empezaba jugando la apertura con el peón del rey. Poco más tarde ya fue cansándose en las partidas y jugó más estilo posicional con D4 y demás. Sí, conforme se iba haciendo más viejo, pasó a un juego más posicional, pero sobre todo en sus primeros años, como dice Mou, tenía un estilo muy combinativo, que de hecho luego veremos alguna apertura con su nombre, gracias a este estilo. Muy bien. Las negras jugaron E5 y ya nos metemos de lleno en el famoso gambito de rey. Una apertura, sin duda, de las más agresivas que podemos ver en la historia del ajedrez. Sí, como sabemos y hemos visto ya, el máximo experto del gambito de rey, nuestro amigo Bronstein, que os dejaremos un vídeo por aquí para que le podáis echar un ojo. Y sí, una apertura muy agresiva. Las negras jugaron D5, no aceptando el peón, buscando que sus alfiles puedan desarrollarse rápidamente, ¿vale? Sobre todo buscan hacer una especie de contragambito. Las blancas comieron en D5, E4, sobre todo para impedir el desarrollo normal de las piezas, el caballo F3, amenazando posiblemente con algún dama H4 jaque para desestabilizar un poquito la posición de las blancas. Las blancas jugaron D3, caballo F6 y caballo D2. Desarrollo de piezas, buscando eliminar rápidamente el peón central de las negras que está molestando mucho a las blancas. Paul Keres, las negras comieron en D3, Paul Keres evidentemente comió de alfil para desarrollar su pieza y las negras capturaron en D5 con la dama. Conocemos que al empezar la partida el control del centro es fundamental. No es recomendable sacar la dama pronto porque nos la van a poder amenazar en muchos momentos, mejorando nuestras piezas, aunque ahora mismo la dama negra amenaza el punto G2, desde donde podría capturar la torre de H1. Por lo tanto, Paul Keres jugó caballo F3 y las negras desarrollaron el alfil a C5, impidiendo que las blancas hagan el enroque corto, ya que sería una jugada ilegal. Keres jugó dama E2 jaque y a dama E6, evidentemente, un jugador agresivo lo último que quiere hacer es cambiar damas. Por lo tanto, jugó caballo E5, poniendo un caballo en medio, mejorando la situación de ese caballo, ya que está en todo el centro y además defendido con un peón. Y sí, concepto muy interesante que ha dicho Mou, el no cambiar damas cuando queremos hacer un ataque, porque la dama es una pieza fundamental que posteriormente veremos cómo entra de forma decisiva, ¿no? Si no estuvieran las damas, hacer un ataque es mucho más complicado, entonces hay que mantenerlas para que este ataque sea fructífero. Correcto. Las negras jugaron en roque corto, poniendo su rey a salvo, y Paul Keres metió más leña en el fuego, quitando su caballo de D2 que le está molestando al desarrollo del alfil y centralizando el máximo de piezas posibles. Las negras capturaron en E4 y ya empezamos con las pequeñas amenazas. Captura de dama y está amenazando dama por H7, jaque mate. Con la famosa batería, ¿no? Batería, alfil y dama. Puede ser al revés, estar, digamos, adelantado el alfil y la dama detrás, pero esa ya conocemos que es como una mini batería, ¿vale? Sí. Es mucho más fuerte tener la pieza más importante delante. Sí. Se llama batería
invertida o inversa, ¿vale? Y cuando entra el alfil, como dice Mou, no es tan decisivo como en este caso que cuando entra la dama es con jaque mate. Fijaros que si cambiamos de orden la dama y el alfil hubiera entrado en H7, es verdad que ganamos un peón, pero sería jaque. En cambio, si entra la dama, como es la pieza más poderosa, sería mate. Claro, si pusiéramos un alfil en H7 defendido por la dama, el rey además siempre va a poder escapar. La partida continuó con G6, evidentemente frenando el jaque mate de las blancas, la amenaza de las blancas, y las blancas hicieron B4. Sí, esta jugada me parece brutal. Yo creo que es seguido de alguna que viene después, de las mejores jugadas de la partida, sobre todo por concepto. Si nos fijamos aquí, el blanco tiene el problema de que tiene el rey en el centro, ¿no? Y no puede ir al flanco de rey porque está el alfil de C5 que nos molesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el rey? Obviamente, como la posición está abierta, no hay que quedarse en el centro. Entonces, como bien está marcando Mou ahora, queremos enrocar largo. ¿Por qué no podemos? Pues porque primero vamos a sacar nuestro alfil. Pero, como os fijáis, al haber montado la batería en D3 y N4, el negro ha debilitado las casillas negras del flanco de rey. Entonces, ¿qué pieza quiere entrar por ahí? Pues nuestro alfil. Entonces, ¿dónde vamos a querer sacarle el alfil? Pues en el fianchetto, para que pueda estar en la gran diagonal que controle todas esas casillas negras. Entonces, a la vez con B4 damos un tiempo para sacar nuestro alfil, amenazamos su alfil y luego seguido podremos enrocar el largo, ganando muchos tiempos que, como sabemos, para atacar son decisivos. Cuanto antes lleguemos al ataque, muchas más opciones tendremos de que este ataque sea ganador. Muy bien explicado. Gracias. El alfil se retiró a E7, bueno, a D6 también podría haberse retirado, y las blancas, como bien ha dicho Dani, el alfil se desarrolló en el fianchetto. Las negras jugaron alfil F6 para contrarrestar la fuerza del alfil, ya que cuando quitemos este caballo, este alfil de B2 va a ser súper fuerte, y las blancas aprovecharon para enrocarse en largo, aprovechando que el rey en el centro estaba muy mal colocado y buscando más seguridad en el flanco de dama. Sí. Si os fijáis, se deja comer el peón de A2, pero no es una buena jugada. Pero es difícil considerarlo dejarse comer ahí, porque entra la dama al ataque, ¿no? Pero es una combinación que no tiene mucho peligro, ya que nuestro alfil de B2 es un gran defensor a la vez que atacante, ¿vale? Entonces aquí a la dama le podemos ganar muchos tiempos con alfil C4, etcétera, ganándole tiempos a la dama, y luego, independientemente de lo que haga, seguir con nuestro ataque, ¿vale? Porque si nos fijamos, estamos llevando muchos atacantes al flanco de rey y el negro tiene todas las piezas prácticamente en primera. Aquí se generan multitud de amenazas, todas nuestras piezas están bien colocadas, todas las piezas van a poder entrar al ataque. Un peón a veces es muy importante, pero a veces, ya que sobre todo el desarrollo de las piezas negras está siendo un poco lamentable, ¿vale? No han sacado el caballo ni el alfil y por lo tanto esa torre está encerrada, a las blancas les da igual que le coman un peón, ya que tienen todas sus piezas bien puestas en marcha. Sí, si os fijáis, este sacrificio va un poco en sintonía con la partida que vimos del primer vídeo de Paul Keres, que fue cuando se dejó comer varios peones seguidos a cambio de desarrollo e iniciativa. Como os dijimos, no importa tanto el material, sino la función que hacen nuestras piezas para seguir el ataque y que sean con actividad. Por lo tanto, las negras buscaron desarrollar sus piezas rápidamente, caballo C6, y las blancas ya se empiezan a tirar al cuello con H4. Conocemos que cuando estamos jugando una partida de enroques opuestos, es decir, un rey está enrocado en el flanco de dama y el otro en el flanco de rey, normalmente el que consigue tirar sus peones, esa jugada evidentemente no, para abrir columnas abiertas o semiabiertas para sus torres, el que llega antes, ¿vale? Las negras también evidentemente tendrían que buscar aquí generar columnas abiertas para sus torres, digamos que llega antes al ataque. Como sabemos, las fases del ataque: acumular atacantes, eliminar o desviar defensores y abrir líneas, como bien está diciendo Mou, para que nuestras piezas puedan pasar y llegar al ataque. Las negras frenaron con H5 y Paul Keres le da igual un peón que 2 que 3. Lo que busca es rápidamente abrir en canal al rey negro. Sí. Vuelve una jugada para atrás, por favor. Otra. Vale. Aquí el concepto, ¿vale? Cuando estamos en enroques opuestos, este es muy, muy importante, que por norma general casi el 100% de las ocasiones no tenemos que tocar donde nos están atacando. Entonces el blanco quiere romper con H5, quiere buscar ahí contrajuego. ¿Qué tiene que hacer el negro? Intentar aguantar ahí para que el peón tarde más jugadas en llegar. En cambio, al hacer H5, la ruptura llega antes.
Entonces cuando haga G4, tal como fue la partida, ya está en contacto ese punto. El de H5 está en punto de contacto con el de peón de G4 y luego otra vez puede hacer H5 llegando al ataque y abriendo mucho antes la posición. Aquí, de hecho, sería mejor cuando nos están atacando buscar cambiar piezas, ¿vale? Sobre todo piezas importantes del rival, pues el cambiar ese caballo sería una opción, intentar defendernos, ¿vale? Aguantar la posición o incluso poder desarrollar, pues por ejemplo, la torre N8 buscando meter un montón de presión sobre el caballo de 5, ¿vale? Aún así la ventaja de las blancas es importante, ¿vale? Pero para nada decisiva. La partida continúa con H5 y lo que dice Dani, que tras G4, esto es un punto de contacto, ¿vale? Que al final, si no me comen, voy a comer yo y por lo tanto se van a abrir columnas para nuestras torres. Así es. Las negras capturaron N5, evidentemente Polkeres capturó de peón, aunque parece que este alfil está tapado, veremos que la dama no puede permanecer aquí de por vida. La dama, como veis, está bloqueando el peón, está bloqueando el avance. Pero el mejor bloqueador, obviamente, no es la dama, porque la dama es una pieza muy valiosa y es muy fácil atacar. Como está marcando Mou, el mejor bloqueador es el caballo, porque controla un montón de casillas alrededor del peón y evita el avance. Y además, cuando nos lo atacan, por ejemplo, con un alfil, no nos lo están amenazando, como mucho nos lo cambiarían, ¿vale? En cambio, dejarnos la dama, obviamente, la partida se decanta muy favorablemente para nuestro favor. Las negras capturaron en G4 con la dama, evidentemente no cambió damas, ¿vale? Jugó dama E3, evitando el cambio de damas. Como hemos comentado antes, se han quedado débiles las casillas negras y además el negro ha cambiado su defensor natural, que es el alfil de casillas negras. Entonces pone la dama en E3 para, junto con el alfil de B2, entrar por dichas casillas. Ahora busca entrar por H6, intentar hacer un E6 para que el alfil de B2 sea un puñal combinado con la dama. Caballo por B4 jugaron las negras. Y aquí la brillante E6. Como bien decía Dani, el alfil más la dama buscando entrar por las casillas negras, ya que falta el alfil de las negras de dichas casillas, hace que la posición del rey negro empiece a correr peligro. Las negras jugaron caballo de 5, buscando ganar un tiempo a la dama e intentar llevar el caballo a la defensa, ¿vale? Aunque va a ser tarde. Peón por peón, jaque, ¿vale? Está haciendo jaque al rey. Las negras capturaron de torre. Y aquí una jugada muy precisa, alfil C4. Haciendo una pieza clavada a la torre y al caballo. Es decir, un poquito metiéndole en la diagonal. Ya que si nos capturan la dama, las blancas harían jaque mate con torre de 8. No puede retroceder la torre porque el alfil estaría haciendo una pieza clavada. Y cuando el rey mueve únicamente a la casilla H7... torre H8, gracias a la potencia de este alfil, hace que demos un mate de Morphy, Paul Morphy. Paul Morphy, que vimos su partida más famosa de la ópera aquí en otro vídeo anterior, de Campeones sin Corona. Correcto, uno de los grandes jugadores que tampoco han llegado a ser campeón del mundo. Por el contrario, si la dama captura el alfil, seguiría dama E8 jaque. Misma continuación, si el rey va H7, dama H8, mate. Y si por el contrario pone la torre en F8, dama por G6, si nos fijamos, también sería mate gracias al potente alfil que le quita la casilla H8. Sí. Ahí se puede apreciar que la dama estaba defendiendo el punto G6 y al comer en C4 ya no defiende dicho punto. Las negras jugaron C6, buscando defender su caballo bloqueando la posición, pero ya es tarde. Torre por D5, jugada muy buena, destruyendo una pieza que nos está molestando del rival, a cambio de mucha actividad para nuestras piezas. Como sabéis, los defensores o los desviamos o los eliminamos. En este caso, nos molesta el caballo, pues nos vamos fuera con él, lo desviamos. Y en este caso, torre por D5, abriendo la posición para que entren las demás piezas y el ataque sea decisivo. Bueno, aquí ya la posición de las negras es desesperada y podrían abandonar. Sí. Y bueno, si por ejemplo capturan la torre, viene el mate que hemos mostrado antes. Si nos capturan el alfil, como fue en la partida, después de dama E8, las negras abandonaron. ¿Vale? Nada que objetar. Simplemente sería el mate, pero un poquito diferente, ya que, bueno, si nos capturan la torre, podría seguir con dama E8 jaque.
la Sí, torre. si se va H7 es el mate Sí, de antes, tiene sí. que tapar. Si tapa con la torre, alfil por D5 hacemos jaque. Y todas las piezas que nos vayan poniendo en medio, pues evidentemente las vamos a capturar. Bueno, ganaríamos la dama, etcétera, etcétera. Sí, ¿Vale? le damos mate. En pocas jugadas, como veis, el negro no tiene defensores. Y estamos atacando con dama y alfil, con la posición abierta del rey. Entonces, el ataque es decisivo. Bueno, ¿alguna cosa, Junior, que comentarnos sobre Polkeres? Pues sí, un dato que me parece muy interesante, que se quedó 3 veces campeón de la URSS. Y dirás, ¿la URSS? Pues sí, amigos, la antigua Unión Soviética, de conjunto de países de todo, pues Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, todos estos países que formaban un conglomerado único, pues fue campeón del mundo 3 veces Polkeres, y además era supuestamente el torneo más importante de la historia, porque en él jugaban los mejores jugadores del mundo, que como la mayoría sabréis eran de este país, de la URSS, y estaban ex campeones del mundo y aspirantes al título mundial. Entonces lo ganó nada más y nada menos que 3 veces. Yo comentarte una cosa. Yo sé, por ejemplo, fijaros si fue importante el gran Polkeres, que en su entierro, asistieron más personas que a un Barça-Real Madrid en el Camp Nou. Madre mía. Más de 100.000 personas asistieron a su entierro. Nada menos y nada más, sí. Y como dato así también curioso e interesante, decir que Polkeres estuvo en el top 10, es decir, a la lista entre los 10 mejores jugadores del momento de la historia del ajedrez en esa época, estuvo 47 años. Es decir, un montón de tiempo, 47 años, madre mía. Muy bien. Vamos a ver ahora una última maniobra que realizó en una partida que os sorprenderá, ya que puede ir un poquito en contra de los principios de una partida de ajedrez. Así que vamos a verla. Bueno, vamos a ver la maniobra que os hemos comentado antes. Polkeres lleva las piezas blancas contra Elis Cases, que lleva las piezas negras. La partida, bueno, fue 4C5, una defensa siciliana, caballo F3, D6, una Najdorf, hasta aquí todo normal. Y primera sorpresa, ¡pum! Sacrifica el peón de B4 a cambio de controlar el centro. Como veis, típico de Keres, ya desde el comienzo de la apertura, buscar complicaciones y que fuera de los cánones habituales. Un juego muy dinámico de piezas. Las negras tocaron el peón D4, alfil D3 defendiendo, D5, buscando choque de peones centrales, y caballo BD2. Empieza la ruta del bacalao. El caballo de B1 ha movido a D2, peón por, caballo por, 2 veces. Segundo movimiento de dicho caballo. Las negras desarrollaron. Tercer movimiento de dicho caballo. Aquí es verdad que puede en algún momento tocar el punto F7, ¿vale? Por eso las negras, bueno, dama C7, C4 y H6 echaron al caballo. Cuarto movimiento del caballo con caballo H3. Las negras jugaron G5, buscando jugar G4 con ataque doble a los dos caballos. Famosos cazoncillos. Y caballo G1. De momento el caballo de B1 acaba de llevar a G1 buscando recorrerse todo el tablero. Si nos damos cuenta, un movimiento, 2 movimientos, 3, 4 y 5. Si esto lo hacen muchos de nuestros alumnos, seguramente le echaríamos la bronca, pero como lo hizo el gran Polkeres, todo tiene su idea y su plan. La partida continuó con alfil G7 y caballo E2. Otro movimiento más de caballo, enroque corto, E5 y caballo G3. Otro movimiento del mismo caballo. Sí, pero como bien dice Mou, todo esto tiene un sentido porque ese caballo se dirige a la casilla débil de F5, donde toca E7, el alfil de G7 y el peón de H6. El caballo aquí en F5 sabemos que es su mejor casilla, ya que no puede ser expulsado por ningún peón, ¿vale? Y es una casilla muy fuerte para las blancas y muy débil para las negras. Aquí, bueno, la partida fue E4, caballo por E4 y caballo por E4. Y eliminaron al caballo de B1, que ha hecho una ruta. Si volvemos un poquito hacia atrás, y vemos que ha venido a D2, después ha venido a E4, después a G5, después a H3, después a G1, después a E2, después a G3 y ha sido cambiado en E4. Como veis, de las 15 primeras jugadas, solamente hizo 7 con otras piezas que no son este caballo, es decir, movió 8 veces la misma pieza. Ya decimos en anteriores vídeos y de norma general que no hay que mover 2 veces la misma pieza en la apertura, pero aquí el amigo Paul le da todo un poco igual y va mejorando el caballo dependiendo de lo que nos va haciendo el contrario, que también está bien.
irse adecuando a lo que pide la posición. 8 veces ha movido este super caballo que se merece un premio porque no se ha cansado de moverse durante toda la partida en todo tablero. Y por último, Mou, ibas a explicar el famoso ataque Keres, ¿no? Sí, vamos a ver simplemente cómo es, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Es E4-C5, es el ataque Keres contra la defensa siciliana. Caballo F3, D6, peón por D4, peón por peón. Caballo por peón, caballo F6, caballo C3, ya que nos están atacando el peoncillo D4. Y a E6. Sí, Aquí, la defensa, la variante Scheveningen de la siciliana. El ataque Keres es con G4, buscando rápidamente G5, tocando al caballo. Sí. Normalmente hay muchos esquemas en este estilo de juego que se suele hacer G3, luego H3 y luego G4. Entonces lo que busca Keres es hacer G4 directamente, ganando un tiempo respecto a esas otras variantes. Sí. Luego la idea es poner alfil en G2, hacer H3 o H4, F3 o F4 y lanzar ahí el ataque con la mayoría de peones en el flanco de rey. Este alfil se suele desarrollar por G2, o el otro alfil por E3, se puede buscar enrocar en largo para rápidamente tirar todos los peones buscando abrir columnas abiertas contra el supuesto enroque corto de las negras. Como veis, un juego bastante directo y dinámico, como le gustaba a nuestro amigo Paul Keres. ¿Algo más que por cerrar el tema sobre...? Sí, pues como curiosidad, tiene 2 memoriales en su nombre, Paul Keres, uno en Estonia, que fue donde nació, y otro en Vancouver, que fue donde finalmente murió en el 75, si no recuerdo mal. Nació en Varna, Estonia. Muy bien. Y también tiene un sello y un billete con su rostro, es decir, una persona muy importante e influyente en su país. Sí. Todo lo que tenga será poco para la brillantez de sus partidas. Hasta aquí el vídeo del gran Paul Keres. Esperamos que os haya gustado a todos. Apoyarnos con un like. Y nos vemos en el siguiente. Esto es Mundo 64, tu canal y cada día de más gente. Adiós. Adiós.